Teleimpacto, lo que necesitas saber. Buenas tardes, amigos y amigas de este su espacio Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación llega a ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por su canal Teleimpacto. Hoy estamos con ustedes Pantaleón María y su servidor Víctor Tineo. Sí. Vamos a estar con ustedes alrededor de una hora conversando sobre los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. Inmediatamente vamos con las noticias con los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia. Gracias. Y recuerden también que somos en los canales 52 y 22 y una red nacional de canales de UHF y de cable que en la cual ustedes pueden sintonizarnos. Muy buenas tardes entonces y esperamos que esta hora con Víctor y conmigo sea de aprendizaje, que es nuestro fin. Bien, entonces hoy es martes 21 de agosto del año Ni te cases ni te embarques. Correcto, 2018. Faltan solo 132 días para el año 2019. Y en los hechos que ayer fueron noticias y hoy son parte de la historia, un día como hoy, pero en el año 1756, por disposición del gobernador español Francisco Rubio y Peñaranda, es fundada la ciudad de Santa Bárbara de Samaná, con familias provenientes de las islas Canarias, negros cimarrones, ingleses, franceses, canarios y de gente que llegaban de estas islas caribeñas. Y naturalmente esa Canarias, de ahí fue lo que viene el nombre de que fueron Cocolo, una isla. Por eso que en Samaná también se habla inglés, muchos de los cocolos. Y San Pedro tiene muchos cocolos. Porque venían de las islas de las tórtolas o tortolas. En 1960 la OEA decide imponer sanciones diplomáticas y económicas al régimen trujillista, después de comprobar que el atentado en contra del presidente venezolano Rómulo Betancourt fue obra de personas pagadas por el gobierno de Trujillo. En ese día, frente al local del MPD, pudieron oírse la voz destemplada de Máximo López Molina, cuando clamaba atención pueblo dominicano. La sexta reunión de consulta del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se celebró en San José de Costa Rica, condenó a Trujillo por su implicación en el atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt. Bueno, en el 2010 el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología notifica a la Fiscalía del Distrito Nacional el cierre de la Universidad Eugenio María de Hostos, Uniremos, y sus recintos de Santo Domingo y San Cristóbal. Razones tendría. 2013, el Vaticano cesa en sus funciones a su embajador en el país, que se llama nuncio, el polaco Józef Wesolowski, para determinar si tiene responsabilidad de la acusación de pederastías con menores en la zona colonial en Santo Domingo, que por cierto le fue comprobada que eras un depredador. Sí, de niños y adolescentes. Exactamente. La iglesia ha pasado por momentos muy difíciles y sigue pasándolo con esos asuntos de los padres pedrastas. Exactamente, sí. Y en la Revolución Francesa se realizó la primera ejecución con guillotina, en reemplazo de otro método de que más cruel, pero como quiera es un método. Recuérdate que el que la fundó, el que la creó fue Guillotín. Guillotín, que era un médico. No, y lo guillotinaron, murió en la guillotina también. Él, sí, eso fue en 1792. En 1810, el marqués Napoleón Bonaparte, Jean-Baptiste, es aceptado por la dieta de Estocolmo como rey de
Suecia, que todavía sigue rey. Muere en México el revolucionario ruso León Trotsky, en 1940, mortalmente herido del día anterior por el anarquista catalán Ramón Mercader, hombre que le echaron 20 años de prisión. Nunca habló, nunca se declaró culpable ni inocente, nunca habló durante los 20 años que duró preso. Salió de la cárcel y desapareció. Y todavía jamás en la vida se ha vuelto a saber de él. Bien. Y por último, en 1945, las tropas japonesas en Manchuria se rinden a los soviéticos y cesan todas las hostilidades, calculándose que los japoneses habían tenido 700,000 bajas. Y con este último hecho que ayer fue noticias, estamos por terminada, señor Víctor, las así es. efemérides de Pero hoy. más o menos se sabe dónde está, de dónde deberá estar ese catalán. Ya no, porque imagínate. Porque ¿En qué año fue? Él era una encomienda de Stalin, en realidad. Sí, pero fíjate, y además... en 1840 y ya era un hombre, ese hombre cuando lo mató, sí. el anarquista Ramón Mercader. No hace tiempo yo leí en una revista española una fotografía, una historia sobre él. Dicen que él... Bien, Víctor, entonces en los comentarios de las noticias, yo quiero decirte hay muchos temas. Muchos temas que comentar. Que asaltaron la sucursal de la Dobón ahí en la avenida Abraham Lincoln. ¿Cómo? Pero sí, eso fue hoy. El periódico sí, la asaltaron y se llevaron... Frente al periódico Diario Libre. Diario Libre, se llevaron varias... No se sabe la cantidad de dinero que se llevaron. Un señor llegó en un carro negro, se paró frente a ella. Dijo el chofer, espérame aquí, entró y asaltaron a la persona. La muchacha lloró, gritó, y cuando gritó vino el guardián, y lo que hizo fue que en vez de entrar para allá, apuntó al chofer para mantenerlo ahí. El hombre se fue con el bulto con el dinero, entonces resulta que el chofer dijo, bueno, a mí me contrataron para venir aquí, y de manera que yo no sé, él me contrató. Se lo llevaron preso todavía, pero decía eso. Realmente es un poco complicado cuando la delincuencia llega a estos niveles, porque es muy difícil que la policía pueda hacerle frente. Porque si llega en una circunstancia como esa, porque no puede estar en todas partes. No, son situaciones exactamente, entonces ha bajado después que el presidente anunció que estaría conjuntamente patrullando miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ha bajado un poco, por lo menos no se escuchan esos escandalosos. Sí, pero en las encuestas, una encuesta que salió ayer, la población, su principal preocupación es la seguridad. La seguridad, entonces, porque decir, en verdad, como primer cosa y más, y la corrupción está como en cuarto, quinto, está la impunidad y todas esas cosas que la gente habla y dice, que te dice diariamente. No, la población no la tiene como su principal preocupación. Exactamente, la principal preocupación del pueblo dominicano es la violencia, la violencia y la inseguridad ciudadana. Así que esa es una tarea, se le está poniendo fácil las encuestas al gobierno, porque solo tendría que diseñar y seguir trabajando en el plan de reducción de los niveles de violencia en la República Dominicana. Bueno, no es fácil, ¿por qué tú crees? ¿Qué es lo que está pasando en la cuestión de la violencia? Porque, fíjate, la violencia es el conjunto de la delincuencia, diríamos la delincuencia común, la criminalidad, en el sentido de... La criminalidad completa, pero entonces lo que pasa es que en cada uno de esos actos hay violencia. ¿Tú ves? Porque un hombre puede ser un delincuente y no ser violento. ¿Ves? Pero el acto es una violencia. Bueno, pero la delincuencia, pero fíjate, por ejemplo, un delincuente puede engañarte a ti. Con el fraude. Exactamente. Pero el fraude es un acto de violencia. Puede ser un acto de violencia, pero en verdad siempre dice que la violencia es objetiva, o sea, se nota lo que se ejerce. Ahora, ¿por qué en esas encuestas
la violencia, o sea, la inseguridad, que es la suma de todas esas cosas. El país se siente y sale en primer lugar como con problemas de inseguridad. Fíjate una de las cosas que yo veo. Lo primero es que aquí no hay un plan diseñado como una política pública para ir en un proceso de lo inferior a lo superior, de lo pequeño a lo grande, eliminando poco a poco, reduciendo esa inseguridad. O sea, no se ve, no hay. Interior y policía no tiene política pública desde lo más alto para involucrar a todas las agencias que tienen que ver con la seguridad del país. Entonces, como no hay un plan a seguir que se diga, el patrullaje pertenece a ese plan, ¿tú ves? Y está en esto y en esto y en esto. Que el control de bebidas alcohólicas pertenece a ese plan. Que las reuniones con la inteligencia para determinar el grado de infiltración existente en los barrios pertenece a eso. Que las acciones y la que está haciendo, por ejemplo, el control de drogas, está en ese sentido, en ese plan. Que la política de reducción del consumo de drogas está dentro de ese plan. O sea, el conjunto de todas esas acciones, tú ves, deben ponerse de acuerdo todas y juntarse y iniciar un proceso de acción o acciones que permitan ir avanzando paso a paso en el proceso de reducir la inseguridad. Pero tiene que ser un conjunto. Ahí tú tienes la cuestión del control de drogas, o sea, el comité, ¿no? ¿Cómo se llama? El comité de control de drogas. Comisión Nacional. Consejo. El consejo para la reducción del consumo de droga y formar conciencia de eso. No tira ni un volante. Eso no es, o sea, existe en el orden como institución, pero en la práctica y en las acciones, que es donde se debe demostrar, tú no encuentras ningún tipo de acción de esa institución. Mira, realmente es así, pero hay un punto que es clave aquí. Como la República Dominicana sigue siendo un país esencialmente presidencialista y que las cosas se hacen cuando el presidente toma la decisión. Si usted observa, el cambio que se produjo en el tema de cómo enfrentar la delincuencia fue cuando el presidente de la República dijo, bueno, vamos a enviar a la Guardia, vamos a enviar a las Fuerzas Armadas a la calle. Lo que es un indicador de que aquí en la República Dominicana tiene que el presidente participar en todas las decisiones. ¿Qué ocurre? Que así como el presidente se reúne con el Consejo Nacional de Competitividad, así como se reúne con otras áreas, debería reunirse permanentemente con las áreas vinculadas al tema de seguridad nacional. El tema de la seguridad ciudadana, esencialmente la seguridad pública, o ahora como le llaman la seguridad humana, es fundamental porque es transversal. Conjuntamente con la corrupción, debería tratarse el tema de la seguridad ciudadana, porque con ellos se vinculan y contribuyen ambas a generar los niveles de confianza que se necesitan en una sociedad para que su economía crezca y se desarrolle. Entonces, por eso, quien tiene que definitivamente, en un momento como el que está pasando la República Dominicana, asumir el control de la dirección del tema de la seguridad es el mismo presidente de la República. Hacerlo convocando a esas instituciones, trazándole las pautas y pidiéndole las informaciones, sobre todo con las metas presidenciales,
que las metas presidenciales son una buena forma de medir cuáles son los avances y los alcances que se están teniendo con el tema de la reducción de la inseguridad en la República Dominicana. Sí, mira, de mi punto de vista, necesariamente debería cada 3 o cada 4 meses haber una reunión de todas estas instituciones que rindan cuentas y digan qué vienen haciendo y cómo vienen desarrollándose los planes de reducción de la inseguridad en la República Dominicana. Eso que tú dijiste últimamente, eso es perfecto, muy bien. Dijiste planes. Eso es lo que no hay. Eso es lo que no existe. Que se elaboren los planes. Eso es lo que no existe. Entonces, ¿a qué? Si yo no tengo un plan, ¿para qué me reúno? ¿Cómo evalúo un plan que no existe? Por ejemplo, tú hablabas ahorita de que el presidente de la República tiene que tomar carta en el asunto porque está convirtiéndose en la primera preocupación del país. O es en este momento, de acuerdo a las encuestas. Ahora, un día como ayer, por cierto, estamos a 20 de agosto. Se inauguró en el barrio Capotillo el plan de seguridad democrática. Ese plan tenía varios ejes, o sea, varias vertientes, que lo conformaban varios programas. Entonces, ese plan estaba dirigido desde el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, dentro de esos programas estaba el control de bebidas alcohólicas, que se formó el COBA. Eso era parte de ese plan de democrática. Estaba la formación en cada barrio de lo que se llamó un comité de comunitarios de todas las instituciones, todo el que tuviera algo que ver, se reunían y sacaban ahí 5 o 7 voceros para actuar con un proyecto, con un programa. Esa gente actuaban de manera conjunta ahí para actuar en eso. Entonces, estaba la Procuraduría, estaba la policía. Entonces, la policía tenía un plan específico relacionado entre esos comunitarios y la policía. Entonces, la policía y los comunitarios, no todos, sino los voceros, se reunían y pasaban revista al barrio. Por ejemplo, me recuerdo perfectamente en el barrio Capotillo, que fue donde donde se hizo la inauguración. Se reunían la policía, un representante de Interior y Policía y todos los 5 o 6 voceros de Capotillo, solamente del sector de Capotillo, estaba reunido ahí. Y también iban instituciones, por ejemplo, instituciones como cultura, para ver cuáles niños, cuáles personas podían introducir la cuestión de la música, porque mientras más personas ocupadas en cosas propias de su superación personal, menos violencia existía. Por supuesto. Bueno, entonces, habían 4, 15 o 16 ahí reunidos. Entonces, ese equipo discutía ahí lo de ese sector de Capotillo nada más. Cuando se llegó ahí, me acuerdo yo, porque yo participé, por eso tengo capacidad para hablar sobre el asunto, había la violencia estaba en un 28%. 28%. Eso es una situación, había macheteros en las calles, había asaltos en las calles, no se podía, ¿saben? Muchísimas cosas. Entonces, esa reunión tomó la siguiente medida. 1, la policía decía qué problema tenía la policía con la comunidad. Entonces la comunidad le decía qué problema tenía la comunidad con la policía. Una cosa que me llama mucho la atención es que la policía decía que la comunidad escondía a los delincuentes. Decía la policía. Y la policía y la comunidad decía que la policía, cuando iba uno de la comunidad a decir que le habían robado, cuando regresaba, entonces ya el ladrón sabía que había sido denunciado. Entonces, ¿tú te imaginas el conflicto que se presentaba? Entonces, ese conflicto comenzó a explicar, porque cada quien dijo el problema que había. ¿Qué problema tenía la policía con la comunidad? Y lo dijeron ahí los policías, los oficiales,
de los destacamentos. Y eso se fue tomando nota y la comunidad dijeron qué problema tenían. Entre eso, como te digo, te cito dos nada más. Entonces, ¿qué se hizo? Había un plan. Entonces, había un plan. Entonces, ¿qué se hizo? Ahora, se inició una cosa que Víctor, uno tendría que preguntarse. Se inició a trabajar con eso. Pero te digo varios más. Pues que el problema de la oscuridad, o sea, que no había luz, eso lo denunció la comunidad, que no había cancha, que no hay muchísimas cosas denunciaron. Por supuesto. Pero sobre todo la oscuridad, porque en esa oscuridad, entonces, ¿qué se hizo? Se invitó a la persona de la corporación. ¿Y cuál era el problema? Y la policía Dos o tres bombillas. tenía ese mismo problema, tenía la policía, que no quería meter su agente en lugares donde estaba oscuro, porque era empresa de muerte. Entonces, ¿con qué se resolvió eso? No con 2 o 3 transformadores, Víctor, y se iluminó la situación. ¿Qué otro problema tenía la policía? De que, un policía estaba ahí y nadie le hablaba, ni nadie lo llamaba, ni nada, ni cosas por ahí. Podía pasar un día entero haciendo patrulla y no se relacionaba, nadie le llevaba un pan, nadie ni lo sentaba, ni agua siquiera le daba. Entonces ustedes son como si fueran enemigos de nosotros, decía la policía. Entonces decía la comunidad, no, lo que pasa es que ustedes viven con una actitud de agredir a uno. Y de nada, desde que la noche oscura hacen unos redadas y se llevan a todo el mundo. Entonces nosotros, todo el mundo tiene que estar escondido. No hay confianza. Y le tiene miedo a la policía. Entonces, ¿qué se hizo? Se reunió entonces, hablando las dos partes. Eso fue algo realmente. Pero eso es un plan maravilloso. Extraordinario. Entonces, no entiendo por qué ese plan no se continuó. No se continuó. Se descontinuó. No, ¿sabe por Ahora, ¿cuál es la razón pero para está que un plan escrito que era para continuar lo que está bien? ¿Por qué no se continuó con el plan de seguridad? Porque estaba bien el plan de seguridad. Porque quienes sustituyeron a Franklin Alameda Rancière, que era el ministro y que llevaba la gente, y no a Franklin, porque Franklin era una persona, no, sino tenía un equipo. El plan no tiene plan. nombre, el plan es objetivo. No, y el plan, pero siempre, para dirigir un plan, tiene que haber un líder. Por supuesto. Tiene que haber un gobierno de la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que tenga que estar atento a cada una de esas cosas. Y entonces un líder y unos sublíderes. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Interior y Policía. Hay un plan que le costó dinero. Porque es un estudio. Cada tiempo, cada hora tiene un valor. Sí, pero sí hizo de cada hombre y de cada mujer. Se hizo un estudio, Víctor, por supuesto, para determinar todo eso. Y eso que te estoy diciendo fue vivido por mí antes en el proceso de hacer el estudio. Y el estudio está ahí y costó unos $80,000 en el campo, y lo hicieron personas muy y estrenaron entonces personas para trabajar en eso. No solamente trabajar en el problema, sino trabajar con las comunidades para que esa situación entre comunidad y policía y otros actores, como es que usted está diciendo, el Consejo Nacional de Droga, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes, todo la eso Corporación Dominicana de Electricidad. Todo eso estaban involucrados para lograr midiendo qué hacía. Entonces, ¿qué pasó? Vino, como tú dices, lo que había que hacer. Continuar lo que está bien y no se continuó eso que estaba bien. Vino a Interior y Policía el señor Fadul con un equipo que desconocía totalmente que a propósito lo que había pasado. Volvió otra vez como si hubiese hecho un buen trabajo, que desconocía totalmente lo que estaba pasando. No se preocuparon por actuar, por buscar el libro, o sea, la guía del plan y lo que había que ir haciendo poco a poco. No se preocuparon por eso. No se preocuparon de que ese plan era un plan que estaba... Y lo que había que mejorarlo.
¿Dónde falla? ¿Dónde hay el eh, problema? Vamos a mejorarlo. Porque el plan todavía estaba en la parte de lo que se llama el plan piloto, el proyecto. Exactamente, El proyecto proyecto. piloto. Como el 911, que era un Bueno, proyecto, espérate. que era un plan, que era un proyecto en ciernes, pero que estaba comenzando el ensayo. Pero déjame decirte, ¿de dónde salió el 911? Salió de ese plan de seguridad democrática. ¿O tú crees que eso viene a que se le antojó a Gustavo Montalvo o a cualquiera? No, eso salió de ese plan. Lo que pasa es que no se quiere reconocer, porque que no hay que reconocer el origen. Y se inició. La semilla, ¿dónde se sembró? Se inició ahí, y en la interior de policía había un centro de llamada que se decía que era hacia hacia el 911. Hacia el 911. Se estaba haciendo el proceso de base para ir al 911 hasta que se firmara un acuerdo para venir a hacer esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no se le da continuidad al Estado, decía en su entrevista, perdona, que coge tiempo. No, adelante, porque es un plan, es un buen plan, decía eso vale la pena. El presidente de la República ayer que el hecho de que no se estudia la historia hace que se cometan errores y no se comprenda el Estado. Ese plan fracasa, o sea, no se dio continuidad y fracasa, eso quedó en el olvido, porque no se le dio continuidad al Estado y no se estudia la historia, y porque no se estudia la historia, no se estudia tampoco el Estado, porque el Estado es la suma de todas las acciones que hacen la gente. Que todas las cosas buenas se deben continuar como continuidad de Estado. Entonces, y todo lo malo tratar de mejorar para que cambie. ¿Qué se hizo entonces? Que simple y llanamente, como no se entendía nada de lo que estaba pasando, no se buscó a nadie de los que estaban trabajando en eso, se le cambió el nombre. Entonces se llamó Ciudad Tranquila, creyéndose que cambiándole el nombre con la misma gente que estaban con las cosas que había, ya se resolvía el problema. Y no es así. Ni será. Entonces, cuando la experiencia no se improvisa tampoco. No, el que ha trabajado en algo, usted tiene que buscar su opinión y sus ideas y tratar de que esté ahí impulsando también el asunto del proyecto. Sí, eso existía ahí. ¿Por qué no se le dio continuidad? ¿Por qué no se le dio continuidad? Mira, de ahí salió el control de bebidas alcohólicas. Ese COBA. Y el horario de la noche, que la gente no se recuerda ya. Pero eso antes era una cosa, un pandemonium. Salió de ahí el control de alcohol en los choferes. Sí, lo llamado, ¿verdad? Que se le ponía. Que había un relajo grandísimo con eso. Salió de ahí muchísimas acciones. Alcoholímetro. Los alcoholímetros. Entonces. Pero también salieron los benditos motores aquellos. Los motores aquellos también salieron. Pero esos benditos motores, después nadie sabe dónde quedaron. No, están ahí, lo creo yo. Pero, ¿qué ocurrió? Que se le dio más publicidad a lo malo. A los motores. Que a lo tampoco bueno. Era malo. Se le dio publicidad a los motores. Que no era malo. Y porque era una forma de transporte para entrar a los barrios. Se le dio publicidad a los motores y se dejó todo eso que te estoy diciendo, esa relación policía, comunidad. Y lo bonito, ¿no? una relación de carácter de palabras, y que estamos reuniéndonos, que sé yo qué, como estaba el señor Amarante aquella vez. No. Fue algo que se vivió en el seno de cada comunidad. Y eso fue fruto de que antes de hacer la cosa se había hecho grupos focales en la comunidad para decir cuáles son los problemas que le afectan con relación a la seguridad. Y a la policía, se fue a la policía para saber cuáles problemas ustedes creen que hay que enfrentar para resolver la cuestión de la comunidad. Por supuesto, era una relación como tiene que ser en una sociedad democrática. No, porque esos son los actores. Que son en la comunidad, las asambleas. Bien. Habría que involucrar y tiene que involucrarse, y ahora en esta nueva etapa que se está viviendo, tiene que involucrarse los regidores, los gobernadores, los diputados, los senadores,
todos tienen que estar, tienen que ir a la comunidad, tienen que retornar. Pero con la un plan. política hay que hacerla desde la comunidad, con un plan que salga de la comunidad misma. Bueno, no. Se le hace propuesta. Con la comunidad, un plan. Pero tiene que ¿Qué la comunidad hacer? participar en, en el proceso. Pero por favor. Para que haya en la comunidad una relación entre los políticos, que son los que tienen que llevar los planes políticos de solución de los problemas, y la comunidad, que tiene que plantear su punto de vista. Y en la medida en que la comunidad participa, entonces estamos hablando que hay una posible solución real, porque entonces se va generando la conciencia. Y la confianza. Por último, porque ya te vamos a tener que irnos a una pausa. Ese programa, ese proyecto de seguridad democrática o seguridad ciudadana está ahí en los archivos de Interior y Policía y está vigente, porque al no ponerse en práctica, y fue producto de un estudio, y es bueno, muy bueno. Ojalá el presidente de la República pudiera ponerle atención a esto. Que llame al señor Fadul, que en vez de estar hablando de reelección, lo que tiene es que estar haciendo un trabajo bueno, porque en esa medida... Perdón, él puede hablar de lo que quiera. Ahora, pero que relija, pero que haga el trabajo bien, que eso es la mejor carta para una reelección. Pero ahí está, que hagan su trabajo. Señor Fadul, señores de Interior y Policía, ese proyecto está ahí. Porque una de las cosas que a mí me incomoda como ciudadano dominicano es ver a esta gente hablando de que quieren cosas, pero no resolviendo los problemas que tienen que resolver. Porque eso es lo que incomoda a todos los dominicanos. No hay que incomodarse. Bueno, Sí, señores, vamos a ir a hace sentir a uno mal, porque participamos todos en la política, todos lo tratan igual, y entonces no es así. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos nuevamente con ustedes. En el INAVIE somos bienestar. En el marco del proyecto Programa de Alimentación Escolar Sostenible, que apoya la Cooperación Técnica Brasil, FAO, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE del Ministerio de Educación de la República Dominicana ha incorporado el componente de Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3R, el cual se viene implementando en Monte Plata y Santiago, con la colaboración del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF, y la Oficina de Cooperación Internacional, OSI, del Ministerio de Educación. Este proyecto promueve la conciencia ambiental y fomenta en las personas hábitos adecuados de manejo de los residuos sólidos en las escuelas y sus hogares. Con la 3R, los estudiantes y maestros aprenden la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los desechos sólidos en sus escuelas. La R de reducir significa que debemos de disminuir el uso de envases plásticos como fundas, potes, vasos, platos, etc. La R de reusar me ha enseñado a utilizar varias veces un mismo artículo, como papel de escribir, folders y libros. El reciclaje consiste en clasificar, separar y almacenar en ambientes limpios los desechos sólidos para después convertirlos en productos nuevos. El principal residuo identificado en las escuelas son las cajitas de leche y néctar del programa de alimentación escolar. Para su correcta recuperación, los estudiantes y maestros de los centros educativos son capacitados, equipados y asistidos para su manejo adecuado, limpiándolos, clasificándolos y acopiándolos en puntos limpios, para luego entregarlos a empresas recicladoras. Además, las escuelas están más limpias. Desde que iniciamos las acciones con el proyecto 3R, nuestro centro luce limpio y ordenado. Soy una líder ambiental y me encargo de motivar a mis compañeros a disponer adecuadamente de los desechos y a llevarle a una cultura de respeto al medio ambiente. Soy un líder ambiental y con mi nuevo comportamiento en la escuela puedo llevar el mensaje a mi familia y amigos del barrio. ¡Tú también puedes hacerlo! ¡Somos Bienestar!
Continuamos aquí con Tiempo de Renovación. Sí, bueno, Víctor, fíjate, tú sabes que en Haití hubo un problema en la frontera con Haití, en el cual hubo heridos y hubo también gente presa y todo eso, por el hecho de que unas patanas de cemento hicieron a cruzar por un puesto que casi no se cruza. Y además que no es prudente que un sábado, yo creo que fue el sábado, estén cruzando 4 patanas llenas de cemento desde la República Dominicana. Entonces, el alcalde de Valladares reconoció hoy que el tiroteo que se registró en la zona neutral, o sea, tú sabes que la frontera tiene un espacio producto de las pirámides que hay, que es territorio que no es ni de Haití ni de República Dominicana. Neutral, ¿verdad? Que estaba controlado por los soldados dominicanos. ¿Ves? Y el tiroteo se produjo ahí, que no fue un tiroteo que produjo ningún tipo de violación a la soberanía de Haití. Ahora, hay que seguir, y creo que deben seguirse investigando estos asuntos, porque realmente el hecho de la actuación que se ha tomado en la frontera, ¿ves?, para poder controlar la migración, eso ha traído que militares que no estaban ahí, militares que fueron nuevos, ¿ves?, no saben cuáles son, ni lo que se fueron, pudieron decirle a esto, aquí se coge, allí no se coge, esto tú ves. Entonces, ahora esos nuevos están exigiendo la documentación necesaria, están haciendo su trabajo. Entonces, al hacer su trabajo, descubren cosas que no se sabía que existían. Por ejemplo, el contrabando. Ahí hay contrabando de cemento, ¿verdad? Ya tú lo viste. Hay contrabando de pollo, de huevo, de todo. Y tú sabes que quienes hacen el contrabando no son los chiquitos. Los chiquitos quizás son los grandes. Pero imagínate, para contrabandear una llamada por teléfono. Ok, vamos a recibirla. Adelante. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo vivo todavía? Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está la cosa? Yo lo veo a ustedes ahí. Está vivo. Y por lo menos sé que están vivos. Gracias. Porque qué bueno que llamen. En este país, estar vivo es una lotería. Sí, pero porque cuando no son los años, entonces son que te mataron por quitarte un celular. O se confundieron de casa. Se confundieron de casa. Se confundieron de casa. Bueno, pero estamos vivos, eso es importante. Mi papá fue encargado de distrito de agricultura en Elia Piña. Yo viví en Hondo Valle, en Capotillo, en Dajabón, en Loma Cabrera. En Barahona, conozco toda la frontera entera. Qué bien. Hasta el cacique Enriquillo. Imagínate, la internacional. Yo lo que lamento es que un país se dedique a dejarse quitar su país, que es lo que estamos haciendo. Mientras estamos hablando de pendejadas y que abierta y cerrada, como dijo el compañero aquí, se están robando los huevos y las gallinas. Eso es un desorden lo que hay en Elia Piña y en la frontera. Eso es un desorden. Eso cuando usted oye hablar de que quieren hacer empresas, en eso Trujillo hizo lo que tenía que hacer. Sembrar maní, mucha agricultura, le daba ropa, le daba zapatos, le daba leche, le daba todo para arreglar y sembrar maní. Y oye, y en Elia Piña todo el mundo vivía tranquilo. En Hondo Valle, en La Descubierta, en Ángel Félix, en todos esos sitios. Pero nosotros lo que queremos está haciendo elevadito por aquí
y mucha chercha aquí en la capital y muchos millonarios. El PLD, que se llama Partido de la Liberación Dominicana, y que fue el único grupo organizado, respetuoso, capaz, después de la ruptura del muro, afianzarse y hacer un verdadero país. Y que... Qué bueno. Oh, se cayó la llamada. Parece que se nos ha caído. Bueno, de todas maneras, pero muchas gracias. Muy bien su opinión. Como siempre, queda siempre a él es una persona, un oyente que siempre un televidente que siempre nos distingue con su y ahora que cada vez que opina sobre la base de conocimiento, de vivencias. Sí, pues sí, mira, te decía, que es importante. En eso de la frontera, y le voy a completar al compañero que oyó, que lo que pasa es que hay un contrabando, y el hecho de ir contrabando de armas, contrabando de droga, contrabando de vías de cemento. ¿Tú hablabas de que son grandes, los grandes? Entonces yo te digo a ti es que sacar de la República Dominicana cuatro patanas de cemento llenas, tiene que ser una persona que tenga un dinero. No solamente por el valor de la patana, sino también de eso. Además, parece que los haitianos, y eso investigué yo, los haitianos que compran el cemento están comprando directamente en la fábrica de cemento. O sea, no hay intermediario. Entonces ellos vienen, compran su cemento ahí, entonces tratan de llevarlo de contrabando desde aquí para su país. Y no pagar entonces los impuestos necesarios de aquí ni los impuestos necesarios de su país. Y eso el país no puede permitirlo. Tiene que actuar sobre eso, porque imagínate que contrabando eso de 4 cosas. Entonces debe aclararse lo más rápido posible y profundamente, porque nosotros no podemos tener un conflicto con Haití. Y en definitiva, la frontera, hay que prestarle toda la atención, como lo dice el amable televidente que nos llamó, hay que prestar toda la atención debida, hay que hacer las inversiones que sean necesarias en la frontera, porque además nuestras fronteras se están quedando despobladas. La frontera dominicana se está quedando prácticamente despoblada. Tenemos una llamada. De nuevo, sí. Ok, pues adelante. Puedes hablar, está en el aire. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Se está escuchando un poco... No se escucha. Se escucha mal. Y me siento bien al verlo y comentando. Se escucha un poco mal, por favor. Fíjate, no se con escucha. relación a lo que dijo el amigo, Vamos a tener entonces que llame por favor nuevamente. Llama de nuevo. Bueno. Llama de nuevo, por favor, porque hay un problema con... No se está escuchando. No se escucha bien. No se escucha, mira, ven. Bueno, que hay que prestar siempre toda la atención del mundo y hay que, aunque hay varias instituciones que están definidas dentro del sistema, dentro del Estado para trabajar en la frontera, como el Consejo Nacional de Frontera, la Dirección de Fronteras en la Cancillería, el CESFRON, pero hay que hacer un esfuerzo porque todas las instituciones del Estado estén cada vez más vinculadas con los temas de frontera, porque si esa frontera no se le presta la debida atención, pudiera la República Dominicana estar jugándose una situación de dificultades serias en torno de esa relación con Haití que se da en ese margen fronterizo que pudiera crearnos situaciones de conflicto a futuro. Ahora mismo este problema pudo por la responsabilidad con que tratan las cosas algunas autoridades de Haití, sobre todo el mismo presidente, que sin haber hecho la investigación correspondiente, escribe a través de Twitter diciendo que se ha violado la soberanía. Bueno, el presidente de Haití. El presidente de Haití. Exactamente. Porque eso es una actitud. Ahora fíjate bien, por eso mismo leímos nosotros esto que dice el señor
de ahí, ¿cómo llama? El señor gobernador, síndico de Valladares. Sí, que de Valladares. El alcalde de ahí, el síndico, dice que reconoce que el tiroteo se registró en zona neutral, controlada por soldados dominicanos, o sea, que no fue en territorio haitiano, ni fue para Haití que se tiró. O sea, entonces, eso es lo que hay que ir evitando poco a poco, porque realmente somos dos países y tenemos que respetar. Sí, mira, Víctor, mira, la corrupción en la República Dominicana está siendo siempre titulares, a pesar de que las encuestas dicen que el problema que tenemos no es, sino son otros. Y que aquí se acusa al PLD de instalar la corrupción, pero además de eso, de que no la persigue. Y observo yo este hecho que ocurrió en un pueblecito, por ejemplo, en Cabarete. Cabarete es una ciudad, un pueblo que es de carácter turístico. La provincia de Puerto Plata. Sí, entonces, este lunes, ¿verdad? Fueron arrestados los ex rectores de la Junta Distrital de Cabarete en Puerto Plata. Gabriel Antonio Mora Ramírez, alias Canoa, y Eddie Ramón Morfe, luego de que le fuera ratificada una sentencia de 2 años de prisión por malversar en esa junta 185 millones de pesos. Te digo porque lo conozco a los dos, y conozco ese lugar. Y era realmente algo extraordinario. Nosotros tuvimos allá en una comisión, una cosa, y una corrupción, una situación de corrupción trae otras, y otras, y otras, y otras. O sea, que esa situación que había en ese lugar trajo varias situaciones difíciles. Mataron hasta un fiscal. La Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, dijo en nota de prensa que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia de la Sala Penal de la Corte de Apelación de Puerto Plata, que condenó a los exfuncionarios municipales a 2 años de prisión. Mora Ramírez y Ramón Morales fueron acusados de incurrir en los delitos de prevaricación, desfalco, asociación de malhechores y falsedad en escritura. De manera que ese hecho lo traigo a colación porque de un lugar tan pequeño, mira donde se ha logrado también que se le pongan el costo. Y no solamente eso, y escúchame, es que esos procesos llevan de apelación a apelación. Mira, ya fue la Suprema Corte que lo vino a condenar. Un hecho que tiene ya 2 años de haber ocurrido. Pero es una expresión, es un buen indicio, es un buen mensaje que la justicia de la República Dominicana haga su trabajo. Porque una de las quejas constantes de muchos sectores en la República Dominicana es que la impunidad juega un papel fatídico para el fortalecimiento de las instituciones. Las instituciones ninguna funcionan donde no hay un régimen de consecuencias, porque las personas que están en las instituciones muchas veces no tienen el nivel de conciencia política, ni el nivel de conciencia social, ni el nivel de conciencia moral para actuar más allá de la ley. Correcto, porque lo correcto es que la ley solo exista como un mecanismo alterno al mecanismo ético y al mecanismo moral y de conciencia política. Bien. Porque para la construcción de una sociedad distinta tiene que haber personas que sean capaces de diseñar políticas públicas con sensibilidad social y humana que puedan resolver los problemas. Y para resolver los problemas de las comunidades, el primer principio es que se manejen con pulcritud, transparencia y decencia los recursos que esa comunidad produce y que lo pasa al Estado, una parte de ello, para que el Estado lo devuelva en servicios adecuados y correctos, no para que se lo cojan 2 o 3. Bueno, eso pasó, entonces indica que ahí no ha habido impunidad. Y me acuerdo que es un buen mensaje, es una buena señal. Un buen mensaje. Y yo creo que ese mensaje deben leerlo muy bien los demás directores de juntas distritales para que no caigan en los problemas.
porque puede que sea que hoy, mañana aparezcan que estén sobrevaluando, que estén facilitando trabajos que no pagados, o sea, trabajos que no se hicieron y que fueron pagados y que fueron a los bolsillos de alguien. Todas esas cosas fueron ahí, o sea, prevaricación, ¿verdad? Que es un término que significa que tú hiciste... Tomaste algo que tú no lo justifica, no hay justificación. Exactamente, antes hiciste, exactamente. Prevaricación, asociación de malhechores, también que los acusaron, o sea que se juntaron entre todos para cometer hechos, asociarse para cometer hechos. Y también los municipios de desfalco, o sea, desfalcaron una pobre institución, santísimo, un lugar, por cierto, muy bonito, que es Cabarete, lo desfalcaron, le llevaron Bueno, se habla de 185 millones. Bueno, ¿cuántas calles, aceras y contenes podían hacer? Especialmente un lugar que hay allá que es necesario sanear, producto de que hay un problema de que eso es la comunidad siempre insiste en que se arregle un sector que está en lo bajo de la loma, que se hunde y la gente tiene problemas de construcción y cada rato la casa se cae. Pero además que son incapaces y que son incapaces de gerenciar correctamente, porque incluso si fueran a gerenciar correctamente, tienen la posibilidad de conseguir más recursos en cualquier otro lugar del país y del exterior, si tienen la condición y la capacidad de gerenciar. Aquí tienen esos síndicos, esos regidores, tienen un ejemplo a no seguir, sino un ejemplo contrario, dedicarse a su comunidad, a dar lo que se llama informe, a rendir cuentas. Bien, nos están haciendo señas, de manera que nosotros terminamos aquí nuestro programa Tiempo de Renovación. Esperamos que a ustedes les haya gustado y que esté con nosotros nuevamente mañana en este mismo canal y a esta misma hora. Víctor. Así es, será hasta mañana, si Dios lo permite, y no se vayan porque vienen por ahí Manuel y Gaby con Al Final de la Tarde. Gracias, muchas gracias, que tengan buenas tardes.